Bueno, ahora vamos a escuchar a Pame. Hola, pues muchas gracias por la charla. A mí me gustaría saber, en este sentido, pues yo sé que estás aplicando la antropología, pero también cuál es la preocupación desde esta dependencia por establecer también una perspectiva histórica. Hablábamos justamente hace rato, explicabas, ¿no? Antes se llamaba de un modo, ahora se llama de otro, ¿no? Irnos dando cuenta de la heterogeneidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué papel está jugando también como esta historia en términos más metodológicos y comparativos, a lo mejor en un periodo de tiempo, ¿no? A futuro? Creo que sí está muy presente en la visión, o sea, como este tema de que yo les mencionaba de la interseccionalidad, no nada más está en mi área, por ejemplo, tiene que ver con planeación y con esta visión de transversalidad, sino que en otras áreas dentro de la misma secretaría tiene como muy presente esta parte desde la comunicación social, que bueno, ahí está, tiene otro tema porque tiene que cumplir con ciertos requisitos de normatividad estatal, pero independientemente de eso, sí, por lo menos dentro de la cultura organizacional o del tema de las personas que elaboran, lo pueden tener presente, pero pues como tal, así que se reflejen en las acciones, pues creo que es más bien a través de este programa que les mencionaba, porque aquí es donde se resumen cuál es la visión no solamente de la Secretaría, sino cuál es su visión para incorporarse dentro de toda lo que es la administración pública estatal. Y ahí es donde se reflejan a través de las líneas de acción esta, este periodo. O sea, digamos que sería difícil como de verlo, a lo mejor tal cual, de que sí existe la historicidad o de que sí se reconoce estos cambios, pero leyendo las líneas de acción o viendo realmente aterrizadas cuáles son las acciones que se llevan a cabo, sí hay un cambio respecto a otros planes anteriores de lo que antes no se tomaba en cuenta y ahora sí, ¿no? Considerando estas diferencias. Mm, no sé si más o menos por ahí entendí bien la pregunta. Sí, sí, gracias. Gracias. Muy bien. Ahora te voy a leer la pregunta de Linda. Linda dice, hola Alexis, un gusto escucharte y gracias por compartir con nosotros. ¿Existe algún reto para resignificar o constantemente integrar las personas involucradas directamente en los proyectos como actores y no como objetivos? Sí es un reto porque no se considera, en la mayoría de las políticas o del diseño, desde el diseño no se considera como tal. O sea, podría parecer contradictorio porque si una política está dirigida a cierta población, tendría que considerar a ese grupo poblacional desde su diseño, pero pues muchas veces no funciona así precisamente por el tema de la operatividad y de los tiempos cortos. Entonces sí es un reto porque no está, digamos que no se está obligado al menos no de una manera pues pues de calidad, ¿no? Entonces, para involucrarlos sí hay que tener esa intención desde quien sea el titular de la dependencia debe tener como esa intención y esa apertura a destinar recursos para estos tipos de acercamientos. Entonces sí depende muchísimo de la voluntad política, nuevamente, volvemos a eso. Sí depende mucho de eso, pero sí es posible. Muy bien, justo ayer, en este mismo panel que les contaba, que era sobre el objetivo 10 de reducción de igualdades de los ODS, justamente, ¿no? Una de las conclusiones es que pues hay una cuestión ahí de política, ¿no? En términos de poder, o sea, debe de haber voluntad para cerrar la brecha, o sea, la desigualdad no existe a priori. Entonces, bueno, pues nos confirmas justamente. Muy bien, Alexis. Bueno, para cerrar ya y para agradecerte, obviamente, al finalizar, yo te quiero hacer como una pregunta muy específica. Si tú tuvieras que enlistar las habilidades que como antropólogo adquiriste,
¿cuáles y que son útiles para tu trabajo actual? ¿Cuáles mencionarías? O sea, ¿qué habilidades como antropóloga tienes que ahora te son útiles en tu trabajo? Pues muchísimo esta, no quiero decir capacidad, pero más bien como el constante hacer preguntas, ¿no? Como la curiosidad de preguntarse, por ejemplo, desde de las categorías, pero ¿por qué están así o por qué no? O si se destinó a cierta población, preguntarse, pero ¿por qué a esa población y por qué no a esta otra? Creo que esa es una habilidad que se adquiere y que nos inculcan muchísimo, el estarnos preguntando constantemente la realidad. Esa es una habilidad. También la flexibilidad o la adaptabilidad de poder estar en diferentes lugares y que no nada más el tema del trabajo de campo está muy limitado, sino que sí uno se puede adaptar a diferentes esferas y también ver pues la otredad desde la administración pública, ¿no? O sea, sí es posible como tener esta identificación y que sí es muy diferente la visión, por ejemplo, con otras compañeras, a lo mejor abogadas o de otras profesiones que tengo, que a lo mejor nos hacen estas preguntas, ¿no? Porque pues simplemente en su formación pues no lo consideraron así, ¿no? Fue mucho más como cuadrado. También el tema pues también las habilidades como teóricas que se adquieren, pues, bueno, no son habilidades, más bien las herramientas teóricas son muy aplicables, por ejemplo, materias como pues, antropología aplicada, antropología legal, que esa me costó mucho trabajo, pero cuando entré a trabajar me di cuenta que es súper útil. Eh, Antropología, bueno, en este caso, pues de género, antropología política, como que todas las materias, aunque parecieran que no están dentro de sus intereses, de verdad que siempre dejan cosas que sí uno recuerda cuando está trabajando y dice, ah, esto sí lo vi en ese lugar. Y entonces a lo mejor puedes regresar a estudiarlo y también tener como esta visión más teórica, ¿no? Más allá de lo aplicado, como tener también este hábito de constantemente estudiar y constantemente leer, pues porque a veces es muy difícil por la operatividad, pero también es otra habilidad que se adquiere, ¿no? Y que nos inculcan muchísimo el estar leyendo y a lo mejor no hay tanta posibilidad de escribir, no como tal, pero sí, pues obviamente sí son habilidades pues académicas que siempre son útiles, pues principalmente esas. Muy bien, Alexis. Muchísimas gracias. Es interesante cómo... ay, perdón. Bueno, dice, dice Amapola, ya no es pregunta, pero qué bonito verte. Un abrazo. Este, eh, muchas gracias, Alexis, porque te digo, no solo saber qué están haciendo, sino ver cómo podemos ir nosotros y nosotras mejorando como departamento, pues nos retroalimenta muchísimo, ¿no? Entonces, y sobre todo a quienes van empezando, creo que ustedes se vuelven pues un modelo, ¿no? En el mejor sentido, no porque tengan que cargar con la responsabilidad, ¿no? De ahora soy un modelo para las nuevas generaciones, sino de que pues sus trayectorias pues van consolidándose y bueno, Alexis la conocimos desde el primer semestre obviamente y siempre pues fue ahí, ¿no? Como ajustando sus decisiones, tuvo en un momento que tomar decisiones difíciles para ella, ¿no? Como lo relacionado con el programa de honores y verla, ¿no? Al final creo que todas esas cosas se van volviendo aprendizajes y pues ahí está, ¿no? Ahora con un lugar muy importante pues como funcionaria pública, que es también ahí donde necesitamos a gente haciendo antropología para mover las cosas, porque la academia obviamente genera, ¿no? Espacios de reflexión, pero también necesitamos a la gente haciendo las cosas en otros espacios, en las organizaciones, en las empresas, en el gobierno, en el mundo de lo privado, ¿no? Entonces, de la sociedad civil y en la academia misma. Entonces, muchísimas gracias, Alexis. Vamos pues, a continuar en contacto contigo y nos da muchísimo gusto, de verdad, seguir viéndote y seguir viendo cómo pues ahí van agarrando camino. Muchas gracias y bueno, Muchas gracias. les recordamos que vamos a tener en 2 semanas nuestro seminario
También, bueno, tenemos ya un canal de YouTube que vamos a inaugurar y vamos a volvernos ahí mucho más presentes en las redes. Tenemos ya una cuenta de Instagram porque la brecha generacional con Facebook ya se está sintiendo. Entonces, yo me siento recomendando Facebook como cuando mi abuelita me decía que escuchara, no sé, la XCW, ¿no? O sea, así como que ya es perfectamente La radionovela ahí. la radionovela de, oigan, escuchen la radionovela de XCW. Así me siento. Pero bueno, ya tenemos ahí y les agradecemos mucho. Les pedimos que sigan convocando a otros y otras egresadas, ¿no? Y que, bueno, nos apoyen a difundir información certera de la universidad. Y pues muchas gracias por acompañarnos y por su solidaridad. Gracias, Alexis. Y que Sí, excelente. Gracias. Gracias. buenas Gracias. tardes. Bye. Excelente. Muy bien. Que Hola. tengan- Adiós, muchas gracias. Bye. Ay, Alexis, luego quiero chismear contigo porque empaticé con muchas cosas de las que me dijiste. Justo no pude hacer mi pregunta porque me llegó un mail de mi jefa. Espera, me pidió hacer que algo. estoy grabando, Amapola. Ay. No, pero nada, o sea, como también o sea, estoy trabajando en una OSC y pues luego platicamos. Porque...